Morales, nuestro experto en teatro, ya llegó. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo están Buenos ustedes? días, Hola, Jaime. Buenos días al público. Pues hoy vamos a hablar de cabaret. Cabaret es un género del teatro que nos habla de la realidad, que nos habla desde una comicidad y se generó por la denuncia. De lo que se trata es de denunciar, de lo que se trata es de hablar de lo que acontece. Sí, el cabaret en esta ciudad, en este México, empezó en la época de Porfirio Díaz, en inicios de la Revolución, donde en las carpas lo que sucedía era ir a reclamar de lo que estaba sucediendo, de que subió la leche, de todo Claro, esto. Ante un gobierno, público política, que, cosas. ¿no? Ahí Cantinflas se inició en el cabaret, claro. ¿no? Para eso lo Palillo utilizaban. era el rey del cabaret, ¿no? Entonces, uno siempre tiene idea del cabaret cuando piensa en las películas de las ficheras Sí. de los 70s, ¿no? Y entonces piensa uno que ese es el cabaret, ¿no? Claro. Ese es ahora es un antro, ¿no? Pero el cabaret es este género donde nosotros nos permitimos hablar a través de la comedia, no es como el stand-up, donde tenemos que hablar a partir de nosotros mismos sin personaje. En el cabaret hablamos a través de un personaje. Y esta obra que llama Dicen que me parezco a Santana y ni guitarra tengo. Entonces este juego de palabras... Dale el nombre, no. Juego de palabras entre Santana, el guitarrista mexicano que ha triunfado en el mundo, y Santana, el dictador de mediados del siglo XIX, hacen que eso sea toda la obra, ¿sí? Santana ha sido el presidente mexicano que más veces se ha reelecto. Es el presidente cuando en su periodo se vendió Texas, Ay, lo perdimos. sí. No, lo vendió. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir yo de Santana? Santana ha sido el más odiado y el más requerido por el pueblo de México. O sea, era un hombre que siempre hacía algo en contra de la nación, que siempre traicionaba a la nación, y a la hora de que se sentía el pueblo sin dirección, iban los realistas, iban por él. Pues este personaje le sirve a nuestro Isaac Pérez Calzada para hacer una similitud con lo que sucede con nuestros políticos mexicanos, ¿sí? Es decir, ¿por qué volvemos y votamos por el que nos endeudó? ¿Por qué volvemos y votamos por el que tiene a tantos desaparecidos? Aplicaría en ¿Por otros qué países, votamos por Para el mismo todos los partido? países. ¿Sí? Sí. Y entonces, utilizando las anécdotas de Santana, ¿sí? Donde, ¿cómo a poco les parece que está mejor Texas con Estados Unidos que con nosotros? Lo deberían de agradecer, ¿no? Este tipo de cosas que son hilarantes, cuando lo presentan ahí, nos da mucho coraje cuando lo reflexionas. Claro. Se cae, se tropieza. Y todo lo que nos hace ver es que este personaje que aparentemente es tan torpe, que aparentemente se deja engañar, embaucar, es el embaucador, es el engañador, es el más inteligente y lo lleva a la realidad, a nuestro México de hoy, donde nos dice, no, nosotros atacamos al político diciéndole eres no sé cuánto, pero él se ríe desde atrás y nos dice, pues síganme diciendo lo que quieran, yo hago lo que quiera, ¿no? Así es. Entonces, esta reflexión nos va a hacer reír mucho. Ya cuando sale uno a la hora del taco, dices, ay, de verdad, esto es grave y eso es lo que está sucediendo y está en nuestras manos. Cambiar esto está en nuestras manos. Tenemos que reflexionar para saber qué hacemos en política, por quién votamos, qué decidimos y cómo actuamos. Dejemos de ser políticos de café. Esto nos dice Santana. Dejemos de criticar y empecemos a hacer. Está en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, en Avenida Revolución 1500, todos los domingos a las 6 de la tarde. Muy lindo lugar, además. Solo 200 pesos. Muy bien. Está como muy a gusto, ¿sí? Con esta obra de teatro me acordé de una parte de una pequeña frase que se ha escuchado mucho en los medios últimamente. Presencia o ausencia, pues mejor convenga, ¿no? Así es, ¿no? Ya lo dice nuestro queridísimo exgobernador Duarte, ¿no? Entonces, es eso. Es eso. O sea, ¿estás o no estás? sí, ¿qué tanto él es el culpable o nosotros que lo permitimos? Claro. ¿No? Así. Ahí está. Y de ahí nos vamos a saltar al cabaret más puro de la diversión, del chacoteo, ¿no? Ni Sí. princesas ni esclavas. Un clásico del cabaret en Ni México. princesa. Justamente. O sea, tenemos a una sexoservidora que finalmente nos habla de Qué que bella. yo hago un servicio social. O sea, Pues
yo me entretengo a sus señores, ustedes tranquilas, llega contento, con un poco de culpa y quizás hasta las lleve a nadar. Visto sin prejuicios, tiene poco de razón. Así es. Tenemos una ama de casa que, bueno, le batalla y le batalla y le batalla y le batalla y le batalla, pero siempre justifica al golpeador de su marido. Ay, no. Pero descubre que puede historia. ser secretaria. Y entonces pasa Qué bueno. de ama de casa a ser secretaria. Uf. Y descubre que como ama de casa trabajaba muchísimo Y más nadie le y pagaba. ganaba menos. No pasaba nada. de hecho. Divertidísimo. Y luego tenemos a la intelectual, ¿sí? La intelectual que incluso se cuestiona y dice, bueno, ¿por qué no hago el intento con una mujer? Y luego piensa, híjole, 2 climaterios al mismo tiempo. No creo que funcione. Tendría que ser una más joven o una más grande, ¿no? Sí, ¿no? Al mismo Y tiempo. entonces, Humberto Robles nos lleva a través de estas 3 mujeres a hablar otra vez de la realidad, otra vez a quejarse de esta mujer que ama a quien la golpea y cosas así. Ni princesa ni esclava está en el Bataclan, este lugar clásico de Ay, la qué colonia increíble. Condesa que está en Popocatépetl 25, solo 300 pesos, los sábados a las 9:30. No dejen de ir al teatro, Muy bien. la Ciudad de México tiene las mejores opciones. Los jueves, la universidad a 30 pesos en todos sus No, teatros. hombre. Hay que Oye, ir. Jaimito, y aparte Gracias. esta obra de Ni Princesa ni Esclavas ya tiene mucho tiempo presentándose porque ha sido un éxito, la gente la Estrenó en sigue Café pidiendo. 22 Claro. hace En el 10 Mundial. años. Sí, Yo la vi ahí. así Ay. es. Entonces, no Pues dejen mira de ir al cuánto teatro. tiene ya. Y hay que ir de veras. Sí, hay que ir. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime.